Cuando Javier bloqueó a Conejita Tierna en WhatsApp, su dedo permaneció suspendido sobre la pantalla durante 3 minutos enteros. 3 meses, 92 días, 2.208 mensajes, 28.600 euros en transferencias. Inhaló hondo y pulsó bloquear y eliminar. En el instante en que la pantalla se apagó, sonó el timbre. No era un timbre normal, sino uno de esos antiguos, estridente, agudo, con una cualidad histérica que atravesaba el silencio de las 2 de la madrugada como una explosión. Javier se quedó paralizado. Vivía en un edificio antiguo, sin portero automático, sin seguridad en la entrada. La luz del rellano llevaba 2 semanas fundida. El timbre estaba averiado desde hacía 3 años, la comunidad había prometido arreglarlo y nunca lo hizo. Ese timbre no podía estar sonando, a menos que alguien estuviera fuera, haciendo contacto directo con los cables pelados con algún objeto metálico. Javier se acercó a la mirilla y asomó. El pasillo estaba a oscuras, pero en el borde de la mirilla se veía un tenue resplandor, como la luz fría de la pantalla de un móvil. Contuvo la respiración. El resplandor se movió. Un rostro se pegó a la mirilla. Javier dio un paso atrás de golpe, golpeándose la espalda contra el mueble del recibidor. El ruido fue tremendo. Esa cara estaba al revés. No estaba al revés. La persona estaba en cuclillas, sosteniendo el móvil debajo de la barbilla, iluminándose el rostro desde abajo. El cabello le caía hacia adelante cubriéndole media cara, dejando solo un ojo a la vista. Ese ojo, a través de la lente distorsionada de la mirilla, parecía de un tamaño grotesco. La pupila era negra como el carbón y miraba fijamente hacia la mirilla, hacia él. Hermano. La voz llegaba a través de la puerta, apagada, pero con una risa contenida. Te he extrañado tanto. A Javier se le secó la garganta. Esa voz la había escuchado durante 3 meses, en las llamadas nocturnas, en los mensajes de buenas noches, en los enfados fingidos. Dulce, tierna, inofensiva. Pero ahora, esa voz estaba pegada a su puerta, a las 2 de la madrugada, diciendo te he extrañado tanto. Sé cómo has encontrado mi casa. La voz de Javier temblaba. ¿Hermano se ha olvidado? El ojo parpadeó. El mes pasado dijiste que trabajabas hasta tarde y me pediste que te enviara tu ubicación para ver si estabas en la oficina. Me la enviaste, y yo la guardé. Javier lo recordó. Era la única vez durante sus 3 meses de relación virtual que habían compartido información sobre su ubicación real. En ese momento le pareció dulce, ella estaba comprobando dónde estaba, significaba que le importaba. Luego usé el mapa de Street View para encontrar el edificio, continuó la voz al otro lado. Tardé 2 semanas en observar tu rutina. Sales de casa a las 7:15 todos los días, bajas por la escalera de la izquierda porque en el tercero de la derecha hay un perro que ladra mucho. Por la noche tu hora de llegada varía, pero los miércoles y viernes traes un onigiri del supermercado, los martes y jueves llevas un tupper, los lunes y los fines de semana pides comida a domicilio. A Javier se le heló la sangre. ¿Me has estado vigilando? No es vigilar, dijo la voz con un deje de tristeza. Es querer conocerte. Quiero saberlo todo de ti, hermano. Ya hemos terminado. Eso lo dijiste tú. El ojo se arqueó formando una media luna. Yo no he estado de acuerdo. Silencio. Javier miraba la puerta, tratando de pensar en una estrategia. ¿Llamar a la policía? Su móvil estaba en el sofá del salón. ¿Escapar? Estaban en un 6º piso y la ventana daba a un patio de cemento. ¿Enfrentarse? Él era un programador que trabajaba todo el día sentado, y ella, ni siquiera sabía lo que ella era. 3 meses de relación virtual, y ni siquiera conocía su nombre real. Abre, hermano. La voz se volvió suave, como cuando se habla a un niño. Hace frío aquí fuera. Llevo un vestido. Dijiste que te gustaba cómo me quedaba el blanco, así que me lo compré. La mano de Javier se posó sobre el picaporte. La razón le decía que no abriera. Pero algo más profundo, quizá el hábito de 3 meses, quizá los reflejos condicionados por las llamadas nocturnas hizo que sus dedos temblaran. ¿Me prometes que no me vas a hacer daño? Hermano, ¿qué dices? La voz rió suavemente. ¿Cómo iba a hacerte daño? Si eres a quien más quiero en el mundo. En el instante en que el pestillo se abrió, Javier se arrepintió, pero ya era tarde. La puerta se abrió de golpe con una fuerza inesperada, y Javier retrocedió tambaleándose hasta tropezar con el zapatero. Una figura vestida de blanco entró con una rapidez que no parecía humana, cerró la puerta, echó el cerrojo y puso la cadena de seguridad en un solo movimiento fluido. Javier pudo por fin verla con claridad. Vestido blanco, largo hasta los pies, cabello negro hasta la cintura, un rostro pequeño y pálido, unos ojos enormes, igual que en las fotos, pero a la vez completamente diferente. La conejita tierna de las fotografías era una dulzura construida con filtros, pero la chica que tenía delante
Su dulzura era como una fina membrana que cubría algo mucho más duro, mucho más oscuro. Estás mejor en persona que en las videollamadas, dijo ella, inclinando la cabeza para observarlo. Cuando hablábamos por video siempre mirabas hacia abajo. Pensé que era porque eras tímido. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Repitió ella como si realmente reflexionara sobre la pregunta. Luego metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó algo. Javier dejó de respirar. Era una fotografía, impresa en papel, tamaño 6 pulgadas, a todo color. En ella aparecía Javier, sentado frente a su ordenador en la oficina, sonriendo. En el reflejo de la pantalla se veía una ventana de chat con un pequeño avatar de conejo rosa. El 17 del mes pasado, a las 3:24 de la tarde, susurró ella. Estabas hablando de mí con un compañero. Dijiste, mi novia es muy adorable. Te escuché. ¿Cómo es que? Entré en el sistema de cámaras de tu empresa. Lo dijo con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. El cortafuegos de tu departamento de informática es más débil que una servilleta de papel. Quería ver cómo era tu entorno de trabajo, y entonces te escuché decir eso. Pegó la fotografía contra su pecho, cerró los ojos y puso una expresión casi de éxtasis. Me llamaste tu novia. Era la primera vez que lo hacías. Lo grabé y lo he escuchado 237 veces. La espalda de Javier se apoyó contra la pared. No tenía dónde retroceder. Estás loca. Quizá, dijo ella, abriendo los ojos. En la penumbra del recibidor, sus pupilas tenían un tono marrón oscuro que resultaba hipnótico. Pero, hermano, tú me hiciste así. Dio un paso adelante. Javier percibió su olor, no era perfume, sino algo más primitivo, como la tierra después de la lluvia mezclada con un rastro de hierro oxidado. 3 meses, 24 horas al día. La voz de ella se volvió grave. Cuando no podía dormir, estabas tú. Cuando tenía pesadillas, me tranquilizabas. Cuando decía que quería morir, me pedías que no te abandonara. Hermano, ¿tienes idea del peso que tienen esas palabras? Eso fue solo una relación virtual. Virtual. Ella rió, y la risa resonó en el pequeño recibidor. Hermano, ¿sabes que no he salido de casa en estos 3 meses? ¿Sabes que cambié mi ritmo de sueño por completo para adaptarme al tuyo? ¿Sabes que aprendí a cocinar los platos de tu ciudad solo porque una vez mencionaste que tu madre hacía una carne estofada que te encantaba? Sus ojos brillaban con una luz enfermiza y obsesiva. Mi vida entera giraba en torno a ti, mis horarios, mi alimentación, mis emociones, mi propia existencia. Y entonces tú dices, terminamos, como si apagaras un juego. A Javier se le secó la garganta. ¿Puedo compensarte, dinero, dinero? Por primera vez, en su expresión apareció una grieta, como si se sintiera ofendida. ¿Hermano cree que estoy aquí por dinero? No, yo. Esas transferencias, lo interrumpió, no he gastado ni un solo euro. Están todas en esta tarjeta, y la tarjeta es para ti. Sacó de otro bolsillo una tarjeta bancaria y la puso en la mano de Javier. Estaba caliente, con el calor de su cuerpo. Ahora, dio un paso atrás y, de debajo del vestido Javier notó entonces que el bajo tenía un bolsillo oculto. Sacó un objeto envuelto. Un sonido metálico. Esposas. No eran de juguete. Eran de las auténticas, de acero inoxidable, que relucían con un brillo frío bajo la escasa luz. Elige, hermano. Su voz recuperó el tono dulce, como si ofreciera 2 sabores de helado. Opción 1, llamo ahora mismo a la policía y denuncio que me has estafado, manipulado emocionalmente e inducido a una menor. Acabo de cumplir 17 años. En tu historial de mensajes dijiste, cuando nos conozcamos en persona te llevaré a tomar algo. Eso cuenta como inducción, ¿no? El rostro de Javier palideció. Opción 2, ella hizo oscilar las esposas, empezamos de nuevo. Versión en persona. Eso es un delito de detención ilegal. Sí, asintió ella. ¿Entonces prefieres la opción 1? Javier miró las esposas mientras su mente se aceleraba. Llamar a la policía. Ella era menor de edad. El historial de mensajes le perjudicaba. Incluso si finalmente se aclaraba todo, perdería su trabajo, su reputación quedaría destruida. No llamar. Las esposas. Una novia virtual con un trastorno evidente. ¿Qué pasaría después? Cuento hasta 3, dijo ella. 1. Espera. 2. Necesito tiempo para pensarlo. 3. Ella sonrió y guardó las esposas. Sabía que mi hermano no podría abandonarme. Yo no he dicho. Da igual. Dio media vuelta y se dirigió al salón con la misma naturalidad que si entrara en su propia casa. He traído mi equipaje. Me quedaré aquí unos días. Anda tú a dormir, que yo dormiré en el sofá. No puedes. Puedo. Se giró, sonrisa dulce. Será mejor que vayas a dormir ya, hermano. Mañana tienes que trabajar. Si intentas escaparte, o llamas a la policía, o se lo cuentas a alguien.
No terminó la frase, pero Javier entendió perfectamente su mirada. No era una amenaza, era la constatación de un hecho que iba a ocurrir inevitablemente. Capítulo 2. Pájaro enjaulado. Javier no durmió en toda la noche. Permaneció en la cama, mirando fijamente al techo, atento a cualquier ruido que viniera del salón. El sofá crujía de vez en cuando. Ella se movía. En varias ocasiones oyó pasos que se detenían frente a la puerta del dormitorio, hacían una pausa de unos segundos, y luego se alejaban. A las 4 de la madrugada, no pudo más. Se levantó con sigilo y pegó la oreja a la puerta. Una respiración. Ella también estaba escuchando al otro lado. ¿No puedes dormir, hermano? La voz llegó a través de la madera, con una risa contenida. ¿Quieres que te haga compañía? Javier saltó de vuelta a la cama y se cubrió la cabeza con la manta. A las 7 de la mañana sonó el despertador. Salió del dormitorio con ojeras profundas y encontró la mesa del comedor puesta, gachas de arroz, huevo frito, encurtidos y un vaso de leche de soja. Ella estaba sentada junto a la mesa, ya cambiada de ropa. El vestido blanco había sido reemplazado por un jersey beige y una falda larga. Llevaba el cabello recogido en una coleta y parecía una universitaria cualquiera. Buenos días, hermano. Sonrió con inocencia. He mirado en el mapa, tu oficina está a 40 minutos en metro. Si sales ahora, llegas a tiempo. ¿Termina todo el desayuno? He preparado las gachas a las 5 de la mañana. Javier miró el tazón de gachas y sintió un retortijón en el estómago. ¿Qué es lo que pretendes? Cuidar de mi hermano. Apoyó la mejilla en una mano y lo observó. Antes solo podía decirte, acuérdate de desayunar, por mensaje. Ahora puedo hacerlo yo misma, ¿no está bien? Esto es un secuestro. Hermano, ¿qué dices? Inclinó la cabeza. Puedo irme cuando quiera, pero tú llamarías a la policía, le contarías a tus compañeros que tienes una desconocida viviendo en tu casa, les explicarías cómo nos conocimos. Se levantó y le arregló la corbata de donde había sacado esa corbata, con movimientos suaves, como una esposa solícita. Vete ya, hermano. Esta noche te espero con la cena lista. He preparado costillas agridulces, dijiste que tenías antojo. Javier salió de casa como en trance. En el metro, miró el teléfono una y otra vez. Quería llamar a la policía, escribirle a algún amigo, pedir ayuda, pero cada vez que su dedo se acercaba a la pantalla, recordaba sus palabras de la noche anterior. Acabo de cumplir 17 años. En tu historial de mensajes dijiste cuando nos conozcamos te llevaré a tomar algo. Eso cuenta como inducción, ¿no? Era verdad, lo había dicho. 3 meses atrás, ella había mencionado que se acercaba su cumpleaños y él había respondido, cuando cumplas los 18, te llevaré a celebrarlo con unas copas. Fue un comentario casual, pero ahora se había convertido en una soga alrededor de su cuello. Peor aún, revisó su historial de mensajes y todo lo que ella había dicho era cierto. Las transferencias, las conversaciones nocturnas, los comentarios subidos de tono. Si se sacaban de contexto, él parecía un depredador que había planeado cada paso. Y ella, una menor inocente, manipulada por las palabras dulces de un adulto. Javier pasó todo el día sentado en su puesto sin escribir una sola línea de código. Sus compañeros le preguntaron qué le pasaba. Dijo que estaba resfriado. A mediodía fue a la comisaría del barrio, permaneció en la puerta 10 minutos y finalmente no entró. No sabía qué decir. Agente, una chica con la que tuve una relación virtual ha aparecido en mi casa. Tiene 17 años, pero yo no lo sabía. Ahora se ha instalado allí y me amenaza con denunciarme por inducción a una menor. Sonaba a excusa, a la desesperada reacción de un hombre que había sido descubierto. A las 7 de la tarde regresó a casa arrastrando los pies. La luz del relleno estaba arreglada, ¿lo había hecho ella? No se veía luz bajo la puerta, pero el picaporte estaba caliente, como si ella acabara de abrir. Metió la llave con manos temblorosas. La puerta se abrió. El aroma de la comida inundó el recibidor. En la mesa había 3 platos y una sopa, costillas agridulces, verduras salteadas, sopa de tomate y huevo, y un cuenco de arroz blanco humeante. Ella salió de la cocina con un delantal puesto, una mancha de aceite en la frente. Hermano, ya estás aquí. Anda, lávate las manos que la sopa se va a enfriar. La escena era tan normal que resultaba perturbadora. Javier se quedó en el recibidor sin moverse. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Preguntó al fin. Tu nombre de verdad. Ella se quedó un momento en silencio y luego sonrió. Era una sonrisa genuina, no la máscara dulce de antes. Clara, dijo. Puedes llamarme Clara, como siempre. Clara, sí. Se acercó y le quitó el maletín con naturalidad, colgándolo en el perchero del recibidor. He investigado, hermano. Te llamas Javier. 24 años, programador, sueldo de 1.800 euros, alquiler de 350,
Ahorros de 6.700. Tus padres viven fuera, llamas una vez al mes. La última vez que fuiste a verlos fue la Navidad pasada. Hizo una pausa, levantó la cabeza y lo miró con unos ojos que bajo la luz tenían un tono ámbar traslúcido. También sé que tienes gastritis crónica, que no puedes comer muy picante, que tienes una vieja lesión en la rodilla izquierda que te duele cuando llueve, que duermes del lado derecho, aunque eso no es bueno para el corazón. Y además, basta, Javier la interrumpió. Clara parpadeó, con una expresión lastimera. Solo quiero conocerte. Eso es violar mi privacidad. ¿Y tú? Su voz se volvió fría de repente. Cuando me preguntabas por internet de qué color llevaba la ropa interior, eso no era violar mi privacidad. Las mejillas de Javier se encendieron. Eso era, cosas de pareja. ¿Ya no somos pareja? Te bloqueé. Te dije que habíamos terminado. Y yo te dije, dio un paso adelante y levantó la cabeza para mirarlo fijamente a los ojos, que no estaba de acuerdo. Sus pupilas, a esa distancia corta, resultaban aún más hipnóticas, tan negras que parecían absorber la luz. Javier notó que el borde de su iris tenía un tenue tono marrón, como tinta difuminándose en agua. Clara, intentó razonar con ella, lo que estás haciendo es ilegal. Detención ilegal, amenazas, acceder a sistemas de seguridad. ¿Quieres llamar a la policía?, preguntó ella. Vamos ahora mismo, te acompaño. De verdad le tomó de la mano y se dirigió hacia la puerta. Javier se quedó paralizado. Oh, ella se volvió con una sonrisa dulce. Puedes intentar aceptarme, solo un mes. Si al cabo de un mes sigues sin quererme, me iré y no volveré a molestarte. Borraré todos los mensajes, anularé las transferencias, será como si estos 3 meses no hubieran existido. De verdad, contó con los dedos. Pero durante ese mes, tienes que cooperar, como si fuéramos novios de verdad. ¿Y eso cómo es? Muy sencillo. Levantó un dedo. Primero, no le cuentas a nadie que estoy aquí. Segundo, llegas a casa a tiempo, y si tienes que viajar por trabajo, me avisas con antelación. Tercero, me enseñas tu teléfono, pero yo también te enseño el mío. Cuarto, para dormir. Hizo una pausa y las puntas de sus orejas se sonrojaron ligeramente. Para dormir, tienes que abrazarme. No puedo conciliar el sueño si no es en brazos de alguien. Javier la observó, buscando alguna grieta en su propuesta. Solo un mes, asintió. Lo juro. Si después de un mes sigues sin quererme, desaparezco para siempre. Está bien. Los ojos de Clara se iluminaron con un fulgor que a Javier le resultó inquietante, pero ella lo disimuló rápidamente. Dio un saltito y se colgó de su cuello, como una niña que acaba de recibir un regalo. Eres el mejor, hermano. Voy a calentar la sopa. Corrió a la cocina tarareando una canción, su espalda delgada y su silueta alegre. Javier se quedó donde estaba, llevándose la mano al cuello. Cuando ella lo abrazó, sintió algo duro que le rozaba la clavícula. Las esposas. Las había escondido en el bolsillo del delantal. Un extremo de la cadena asomaba por el borde. Ella estaba probándolo, o más bien, estaba disfrutando de esa sensación de estar permitida. Javier comprendió que acababa de tomar una decisión probablemente fatal, pero ya no había vuelta atrás. Capítulo 3. Jaula de miel. La primera semana, Javier vivió en un constante estado de alerta. Clara parecía un programa diseñado con precisión, ejecutando cada día una lógica que él no alcanzaba a comprender. Se levantaba a las 5 de la mañana a preparar el desayuno. Lo despedía en la puerta a las 7. Durante el día Javier no sabía qué hacía mientras él trabajaba y a las 6 en punto la cena estaba lista. A las 10 lo mandaba a la cama. No le exigía que le hiciera compañía, ni que le declarara su amor, ni siquiera que la tocara. Solo exigía estar presente. Si él se sentaba en el salón a programar, ella se sentaba a su lado con un libro, y de vez en cuando levantaba la vista para mirarlo con una sonrisa de satisfacción. Si él se iba a dormir, ella insistía en quedarse en el sofá, pero exigía que la puerta del dormitorio permaneciera abierta para oír cómo respira mi hermano. Si él iba al baño, ella esperaba fuera y le preguntaba si necesitaba papel. Tengo derecho a la intimidad, estalló finalmente. ¿Intimidad? Ella inclinó la cabeza como si estuviera aprendiendo una palabra nueva. Cuando dijiste por internet, quiero verte en la ducha, tampoco respetabas mi intimidad. Era una broma, pues esto también es una broma. Sonrió. ¿Te has enfadado, hermano? Javier descubrió que discutir con ella era inútil. Su lógica formaba un sistema cerrado. Cualquier cosa que pudiera perjudicarlo a él estaba cuidadosamente archivada, y cualquier cosa que pudiera perjudicarla a ella era definida como amor. El séptimo día, intentó escapar. La empresa tenía horas extra. Le envió un mensaje: esta noche no vuelvo, me quedo en la oficina. Y de verdad se quedó, acurrucado en el sofá de la sala de descanso.
A las 3 de la madrugada lo despertó el frío. El aire acondicionado estaba a tope. Se envolvió mejor en la manta y, medio dormido, tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Abrió los ojos. Clara estaba sentada en la silla de al lado, con el vestido blanco, el cabello suelto, iluminándole el rostro con la pantalla del móvil. Hermano mentiroso, dijo. En su voz no había enfado, solo decepción. Dijiste que estabas en la oficina, pero he mirado las cámaras y no has estado en tu puesto. Estuviste en la sala de descanso, hablando con una compañera durante 17 minutos. A Javier se le heló la sangre. Esa compañera era la jefa de producto, solo había ido a preguntarle una cuestión técnica. Ella solo. Te tocó el brazo, dijo Clara. 3 veces. Tú sonreíste 4. ¿Me has estado vigilando? Protegiéndote. Lo corrigió. Esa chica no tiene buenas intenciones. He investigado sus redes sociales, tiene novio y aún así coquetea contigo. Eres demasiado ingenuo, hermano. Te van a engañar. ¿La has investigado? He investigado a todos. Clara se levantó y se acercó a él. A tus compañeros, amigos, excompañeros, compañeros de la universidad. Sé quiénes son sinceros contigo y quienes fingen. Sé que ese tal Jorge, que se hace tu colega, en realidad dice a tus espaldas que eres un buen tonto para pedirle dinero prestado. Sé que esa tal Laura, que estuvo detrás de ti en la universidad, todavía ojea tus redes sociales. Se inclinó, apoyando las manos en el respaldo del sofá, atrapándolo entre sus brazos. Lo sé todo, hermano. Por eso puedo protegerte. Esto no es proteger, la voz de Javier temblaba. Esto es controlar. ¿Controlar? Ella sonrió. Si quisiera controlarte, hermano, no estarías aquí ahora. Sacó algo del bolsillo sus esposas, que ella había tomado en algún momento. Podría haberte encerrado, tenerte encerrado en una habitación y darte la comida por debajo de la puerta. Pero no lo hice. Te dejo ir a trabajar, te dejo relacionarte con los demás, te dejo conservar tu libertad. Lo único que te pido. Sus dedos acariciaron su mejilla, fríos y suaves. Es que me pertenezcas a mí, completamente, solo a mí. Javier cerró los ojos. Vuelvo contigo, dijo, pero tienes que prometerme que no volverás a vigilar a mis compañeros. De acuerdo, que no volverás a piratear ningún sistema. De acuerdo, que no volverás a seguirme. Ella calló. Clara, lo último no puedo, dijo ella. Si no te sigo, ¿cómo voy a saber si me mientes? Como esta noche, no volveré a mentirte. Hace un momento me mentiste. Javier no supo qué responder. Finalmente llegaron a un acuerdo. Él prometió no volver a intentar huir, y ella prometió reducir la frecuencia de sus seguimientos, aunque conservaría un derecho de supervisión necesario. De regreso a casa, ella se durmió apoyada en su hombro. Javier miró por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaban, y comprendió que ya se había acostumbrado a su presencia. Y eso era aún más aterrador. Capítulo 4. Grietas. En la segunda semana, Javier empezó a notar las rarezas de Clara. No era la clase de rarezas evidente, ella seguía siendo dulce, atenta, solícita. Era algo más profundo, grietas ocultas bajo la superficie perfecta. Por ejemplo, le aterrorizaban los espejos. No le daba miedo mirarse en ellos, sino ser mirada por ellos. Ajustaba todos los espejos de la casa para asegurarse de que ninguno quedara en una posición desde la que pudiera accidentalmente verse reflejada. Si tenía que pasar junto a uno, bajaba la cabeza y caminaba rápido. Por ejemplo, nunca se dejaba fotografiar. Javier intentó hacerle una foto mientras cocinaba, y ella se negó con una vehemencia que rayaba en el pánico. No quiero dejar imágenes de mí, dijo. Las imágenes atrapan una parte del alma. Por ejemplo, sus pesadillas. Cada noche, Javier se despertaba sobresaltado por sus gritos. Corría al salón y la encontraba acurrucada en el sofá, las manos alrededor de su propio cuello, murmurando palabras que él no lograba entender. Cuando conseguía despertarla, ella no volvía en sí de inmediato. Lo abrazaba y lloraba, suplicándole que no apagara la luz. ¿Con qué sueñas?, le preguntó una vez. Ella negó con la cabeza, pálida. No puedo decirlo. Si lo digo, se hará realidad. No son más que sueños. No son sueños. Lo miró con unos ojos que reflejaban un miedo que Javier no alcanzaba a comprender. Son recuerdos. Recuerdos manipulados. Pero a veces se filtran. Javier quiso insistir, pero ella se negó a decir nada más. A mediados de la tercera semana, Javier se despertó con sed. Fue a la cocina a buscar agua. Al pasar por el salón, notó que Clara no estaba en el sofá. La luz del baño estaba encendida. La puerta, entreabierta. Se acercó y oyó su voz. No estaba hablando sola, era una conversación. Lo sé, yo me encargo. No, él no sospecha nada, el plan va bien. A Javier se le heló la sangre. Empujó la puerta. Clara estaba sentada en la tapa del inodoro,
el móvil pegado a la oreja. Cuando lo vio, su expresión no reflejó la más mínima sorpresa. «Te has despertado, hermano», dijo al teléfono. «Tengo que colgar, ha llegado». Colgó y levantó la cabeza para sonreírle. «¿Tenías sed? Te traigo agua». «¿Con quién hablabas?» «Con una amiga». «¿Qué clase de amiga llama a las 3 de la madrugada?» Ella inclinó la cabeza. «¿Estás enfadado, hermano, porque tengo amigas que tú no conoces?» «Clara», Javier bajó la voz. «¿Quién eres en realidad?» «Soy Clara, tu verdadera identidad, tu familia, tu escuela, tu pasado. Nunca hablas de eso. Cada vez que te pregunto, cambias de tema, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Por qué?» Su voz se quebró. Clara seguía sentada en la tapa del inodoro, vestida con una de sus camisetas. Le gustaba usar su ropa para dormir, las piernas recogidas contra el pecho. Parecía tan pequeña, tan frágil, pero sus ojos, esos ojos, bajo la luz tenue del baño, tenían una calma que no era humana. «Mi hermano quiere saber», preguntó. «Quiero saber quién eres de verdad». «La verdad sobre mí», repitió ella, como saboreando las palabras. «¿Estás seguro, hermano? La verdad sobre mí puede que no te guste. Dímelo». Se levantó y se acercó a él. Javier notó que no llevaba zapatos, que sus pies descalzos pisaban el frío suelo de baldosa, los dedos enrojecidos por el frío. «No tengo padres», dijo. «O mejor dicho, no sé quiénes son. Crecí en un orfanato. Me adoptaron a los 12 años. Me devolvieron a los 15. Problemas de conducta», dijeron. «A los 16 me escapé. Sobreviví estafando por internet. Hasta que conocí a mi hermano». Levantó una mano y acarició su rostro. «Mi hermano fue la primera persona por la que quise dejar de estafar». «¿Estafar?» «Sí», sonrió. «Conejita tierna, era mi personaje fijo. Especializado en hombres solitarios, de 25 a 30 años, del sector informático, introvertidos, con ganas de intimidad. Un ciclo de 3 meses, crear vínculo afectivo, pedir lo necesario, desaparecer. ¿Tú deberías haber sido el séptimo?» Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero mi hermano era diferente». Clara continuó hablando, su voz se volvió suave. «Mi hermano recordaba las pequeñas cosas que yo mencionaba al azar. Cuando yo enfermaba, su voz temblaba de preocupación. Me decía, no me abandones». Esas palabras eran de verdad, ¿verdad, hermano?» Sus dedos resbalaron hasta su cuello, presionando suavemente contra la arteria. «Por eso vine a buscarlo, no como presa, sino como», buscó la palabra, «como Clara, la verdadera, la completa, la enferma Clara». «Esa llamada, era la directora del orfanato», dijo ella. «Cada mes le envío dinero. Ella me ayuda a ocultar mi paradero. A cambio, yo no cuento lo que ella hizo antes». «¿Qué hizo?» Clara sonrió. Esa sonrisa puso la carne de gallina a Javier. «Hermano», dijo, «¿de verdad quieres saberlo? Porque si lo sabes, no podrás volver atrás». Javier la miró a los ojos. Había locura en ellos, dolor, una oscuridad sin fondo, pero también esperanza, como si estuviera esperando un juicio, esperando que él diera media vuelta y se fuera, o esperando que se quedara. «Dímelo», dijo él. La expresión de Clara cambió. Esa calma inhumana se resquebrajó, dejando al descubierto la fragilidad que había debajo. Sus ojos se enrojecieron, sus labios temblaron. «Me encerraba», dijo, con una voz tan leve que parecía venir de muy lejos. «En el sótano, sin luz, sin sonido, solo espejos. Las 4 paredes cubiertas de espejos. Me obligaba a mirarme. No pudo terminar. Empezó a temblar, como si estuviera de vuelta en aquel sótano». Javier la abrazó instintivamente. Ella se quedó rígida un momento, y luego se aferró a él como un náufrago a un tablón. «Tardé 3 años», dijo con la voz ahogada contra su pecho, «en poder mirarme en un espejo sin salir huyendo. Pero todavía me da miedo de que la persona que veo en el espejo no sea yo. Miedo de que ya me hayan reemplazado, de que la Clara de ahora sea solo una copia, de que la verdadera Clara siga en aquel sótano». «No es así», dijo Javier, sin saber si intentaba convencerla a ella o a sí mismo. «Ahora estás aquí, conmigo. Esto es real, real». Levantó la cabeza. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Mi hermano no me abandonará, ni siquiera ahora que sabe que soy una estafadora, una loca, una». No terminó la frase. Javier bajó la cabeza y la besó. No sabía por qué lo hacía, tal vez por compasión, tal vez por miedo, tal vez porque, en alguna de esas conversaciones nocturnas, en algún momento, había llegado a querer de verdad a esa chica llamada Conejita Tierna, aunque no existiera, aunque todo fuera mentira. Clara se quedó inmóvil. Luego devolvió el beso con una intensidad desesperada, como si quisiera fundirse en él. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con una luz cegadora. «Hermano», dijo entre jadeos, «ahora sí que no podrás escapar. En serio,
No te dejaré ir nunca. Javier lo sabía, pero no se arrepintió. Al menos en ese momento, no. Segunda parte, Corona de espinas. Capítulo 5, Simbiosis. La cuarta semana, su relación dio un giro cualitativo. No mejoró, simplemente se volvió más densa. Como dos plantas que crecen enredadas, las raíces entrelazadas, las ramas superpuestas, imposibles de distinguir. Clara empezó a permitirle salir de casa sin dar explicaciones, pero le exigió que llevara una pulsera que ella le había regalado. Es una pulsera de actividad. Mide el ritmo cardíaco y el sueño, dijo. Javier sabía que llevaba GPS incorporado, pero no dijo nada. Empezó a acostumbrarse a sus pesadillas nocturnas. Aprendió a despertarla antes de que empezara a gritar. Aprendió a sujetarle la mano hasta el amanecer cuando ella decía no apagues la luz. Empezó incluso a esperar su presencia. El desayuno al despertarse. La luz encendida al volver a casa. La silueta acurrucada en el sofá. Todo aquello que antes le aterraba se había convertido ahora en una especie de consuelo. ¿En qué piensas, hermano? Ella se pegó a su espalda, apoyando la barbilla en su hombro. Estaban viendo una película, un viejo drama. Javier ni siquiera la miraba. Pensaba en código, en proyectos, en los plazos de entrega de la semana que viene. En el trabajo. Mientes. Le mordió suavemente la oreja. ¿Piensas que ojalá esto pudiera durar para siempre? Javier se quedó inmóvil. Había dado en el clavo. A mi hermano le estoy empezando a gustar, dijo ella con una sonrisa orgullosa. No como suplente de conejita tierna, sino como Clara. La enferma, la obsesiva, la controladora Clara. No es cierto. Sí que lo es. Se puso delante de él y se sentó ahorcajada sobre sus piernas. Le tomó el rostro entre las manos. En tus ojos me veo a mí. Antes, cuando me mirabas, veía miedo. Ahora veo. Se acercó hasta que su nariz rozó la de él. Ternura. Javier quiso negarlo, pero sus labios ya estaban sobre los suyos. Aquel beso fue diferente de los anteriores. No fue intenso ni desesperado. Fue lento, exploratorio, como si estuviera comprobando algo. Cuando se separaron, sus ojos estaban húmedos. Ha pasado un mes, dijo ella. Javier recordó entonces el acuerdo. 30 días. Si al cabo de ese tiempo seguía sin quererla, ella se iría. ¿Cuál es tu decisión, hermano? Preguntó ella con una voz muy suave, como temiendo la respuesta. Javier la observó. La luz plateada de la luna entraba por la ventana, bañando su rostro pálido con un resplandor tenue. Llevaba una de sus camisetas, el pelo revuelto, ojeras bajo los ojos. Había tenido otra pesadilla la noche anterior. No era perfecta. Era enferma, obsesiva, con un trastorno de estrés postraumático severo y probablemente algún trastorno de personalidad. Lo vigilaba, lo controlaba, lo había atrapado con amenazas y mentiras. Pero también era real, más real que nadie. No ocultaba su oscuridad, no fingía ser normal, no pedía perdón. Simplemente existía, ocupando su espacio, su tiempo, su vida con una violencia casi física. Quédate, dijo él. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Qué? He dicho que te quedes. Javier repitió, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, ir a un psicólogo. Te acompaño. Ella frunció el ceño. No necesito. Lo necesitas. Javier la interrumpió. No por mí, por ti misma. Las pesadillas, los espejos, todo aquello. Hizo una pausa. Todo aquello del sótano. Necesitas tratarlo. Clara guardó silencio durante un largo rato. Segundo, buscar un trabajo de verdad. No estafas. Algo real, algo legal. Puedes estudiar diseño, se te da muy bien el Photoshop. Tercero, Javier inspiró hondo, dejar de vigilarme. La pulsera puede quedarse, pero solo como pulsera. Nada de piratear los sistemas de mi empresa, nada de investigar a mis compañeros, nada de seguirme. La expresión de Clara se volvió compleja. ¿Y si mi hermano me miente? No lo haré. ¿Y si? Clara, Javier tomó sus manos entre las suyas. La confianza es cosa de dos. Tú quieres que acepte a la verdadera Clara, pues tú también tienes que aceptar al verdadero Javier. El verdadero Javier a veces tiene que quedarse hasta tarde en la oficina, a veces habla con compañeras, a veces necesita tiempo a solas. Eso no significa que no te quiera. La palabra quiero flotó en el aire. Ambos se quedaron paralizados. Javier no esperaba haber dicho eso. Clara tampoco. Hermano, su voz temblaba. Acabas de decir. He dicho que te quiero. Javier lo soltó. Ya no había vuelta atrás. No sé desde cuándo. Tal vez aquella noche en que me hablaste del sótano. Tal vez antes, cuando preparaste aquel primer desayuno. Solo sé. Esbozó una sonrisa amarga. Que pensarte lejos me da más miedo que pensarte aquí. Clara rompió a llorar. No fueron lágrimas silenciosas.
Fue un llanto desconsolado, el de una niña a la que le quitan un caramelo y luego se lo devuelven. Se arrojó a sus brazos, empapándole la camiseta con sus lágrimas, todo su cuerpo sacudido por los sollozos. No puedes arrepentirte, dijo entre sollozos. Has dicho que me quieres, no puedes retirarlo. Me lo voy a creer para siempre. Y si algún día dices que ya no me quieres, entonces ¿qué harás? Te mataré y luego me mataré. Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como quien anuncia un hecho inevitable. Javier sabía que no bromeaba. No me arrepentiré, dijo. Pero tú tienes que cumplir tus condiciones. Ir al psicólogo, buscar trabajo, dejar de vigilarme. De acuerdo, júralo. Lo juro. Levantó la cabeza, el rostro bañado en lágrimas, pero sus ojos brillaban con una intensidad cegadora. Pero si mi hermano me miente, el juramento queda anulado. Entonces te encerraré. Te tendré en un sótano, como hicieron conmigo. Una comida al día. Obligado a mirarme, obligado a pensar solo en mí. La descripción hizo que Javier sintiera un escalofrío, pero su expresión era dulce, incluso soñadora. No querrás hacer eso, dijo Javier. Lo he pensado, admitió ella. Todas las noches lo he pensado. Pero mi hermano tiene razón. Tengo que intentar ser normal. Por mi hermano, intentaré ser normal. Sacó el meñique y lo enganchó al de él. El meñique. Un mes. Si lo consigo, mi hermano me pertenecerá para siempre. Si no lo consigues, lo seguiremos intentando, dijo Javier. No pongo fecha límite. Clara se quedó un momento en silencio. Luego sonrió. Fue la sonrisa más hermosa que Javier le había visto. Sin máscara, sin locura. Solo una chica de 20 años feliz porque la querían. Mi hermano es el mejor, dijo. Voy a prepararte la cena. Saltó del sofá y corrió a la cocina tarareando. Javier se quedó en el sofá, escuchando los ruidos que venían de la cocina. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Se había enamorado de una yandere, no de esas que salen en los dibujos animados. Una de verdad, peligrosa. Una chica con un trastorno obsesivo que probablemente acabaría destruyéndolo. Pero no se arrepentía. Al menos en ese momento, viéndola afanarse en la cocina, no se arrepentía. Capítulo 6. Normalidad. La normalidad resultó más difícil de lo que imaginaban. El primer mes, Clara intentó acudir a terapia en 3 ocasiones. Las 3 veces salió huyendo antes de entrar a la consulta. A la cuarta, Javier la acompañó al interior. Él permaneció sentado a su lado, sujetándole la mano. Ella no levantó la vista del suelo en toda la sesión. La 5ª vez, habló mucho. Del sótano, de los espejos, de aquella familia que la adoptó y luego la devolvió. Cuando salió, estaba pálida, pero en sus ojos había algo parecido al alivio. El médico dice que tengo TEPC, dijo. Trastorno de estrés postraumático complejo. Y rasgos de personalidad límite. ¿Tiene cura? No dijo ella, pero se aprende a convivir con ello. Como una herida que nunca termina de cerrar. Encontró trabajo como diseñadora gráfica. En remoto. El primer mes, comprobó la ubicación de Javier 17 veces al día. Luego 10. Luego 5. Luego 3. Lo estoy intentando, dijo. Pero mi hermano tiene que darme tiempo. Lo sé. Seguía teniendo pesadillas, pero con menos frecuencia. Seguía teniendo miedo a los espejos, pero empezó a intentar mirarse en ellos durante 1 segundo, 2, antes de apartar la vista. Aprendió a estar sola. No en el sentido físico, sino en el emocional. Cuando Javier se quedaba hasta tarde en la oficina, ella dejó de bombardearlo con llamadas. En su lugar, buscaba algo que hacer, dibujar, cocinar, ver documentales. Hermano, dijo un día, he descubierto que la vida de la gente normal es bastante aburrida. ¿Te arrepientes? No lo pensó un momento, porque es aburrida, no da miedo. Antes mi vida era demasiado intensa, tan intensa que parecía irreal. Ahora sé que mañana por la mañana mi hermano volverá a casa, que por la noche cenaremos juntos, que el fin de semana quizá vayamos al cine. Esa previsibilidad, se recostó en su hombro. Esa previsibilidad hace que pueda dormir. Javier acarició su cabello. Le había crecido, ya no llegaba a la cintura como cuando se conocieron, sino que lo llevaba corto por los hombros. Decía que el pelo largo pesaba demasiado, era una carga. Clara, dijo, ¿has pensado alguna vez en el futuro? ¿El futuro? Dentro de 5 años, dentro de 10. Nosotros, hizo una pausa. ¿Vamos a seguir así siempre? Clara se enderezó, alerta. ¿Mi hermano quiere cambiar algo? No cambiar, sino, Javier buscó las palabras. Avanzar. Llevamos juntos 6 meses. Nunca has mencionado conocer a mis amigos, a mis padres, ni siquiera. No terminó la frase. ¿Ni siquiera casarnos? Clara completó, y sonrió. ¿Mi hermano quiere casarse conmigo? Yo sí lo he pensado. Su expresión se volvió tierna.
todas las noches. Pensaba en mi hermano con traje, en cómo estaría yo con un vestido de novia aunque no me mire en los espejos, puedo imaginarlo. Pensaba en tener una casa, no alquilada, comprada. Pensaba en... Se detuvo. En sus ojos asomó un temor. ¿En qué? En tener hijos. Su voz se hizo muy tenue. Pero no merezco tenerlos. Mis genes, mi cabeza, se señaló la sien. Mi problema. No debería tener hijos. No debería transmitir esto. Y además tendría celos. Lo admitió. Si mi hermano quisiera más a los hijos que a mí, tendría celos. Podría hacerles daño. Igual que me hicieron daño a mí. Javier guardó silencio. No era la conversación que esperaba. Pensaba que hablarían de bodas, de casas, de viajes de novios, no de enfermedades hereditarias y tendencias peligrosas. Podemos no tener hijos, dijo. Clara negó con la cabeza. Mi hermano quiere, lo sé. Mi hermano dijo una vez que quería dos, un niño y una niña, que él enseñaría al niño a jugar al fútbol y yo enseñaría a la niña a dibujar. Eso fue antes. Mi hermano se arrepentiría, dijo ella. Dentro de 10 años, dentro de 20, viendo a los hijos de los demás, mi hermano se arrepentiría. Luego me odiaría, me dejaría, luego. Su respiración se aceleró, su mirada empezó a desenfocarse. El comienzo de un ataque de pánico. Javier la abrazó y le dio suavemente palmadas en la espalda. Respira, Clara, respira conmigo. Inspira, expira. Permanecieron en el suelo, apoyados contra el sofá, 20 minutos hasta que su respiración se normalizó. Lo siento, dijo ella. Otra vez perdí el control. No pasa nada. Hermano, levantó la cabeza para mirarlo. Si no puedo darte una vida normal, si no puedo darte hijos, si no puedo darte un amor sano, ¿me dejarás? Javier la miró a los ojos. En ellos había miedo, esperanza, una profunda inseguridad, pero también algo distinto. Antes, cuando ella hacía esa pregunta, era con un tono de amenaza, si me dejas, entonces, ahora era una súplica. Humilde, desesperada, una petición que dejaba en sus manos la decisión. No, dijo. De verdad, dijo Javier, pero con una condición. ¿Cuál? Que sigas con la terapia. No por mí, por ti misma. Que aprendas a vivir aunque tengas miedo, aunque quieras dejarme. Que no me amenaces, que no te hagas daño. Que vivas, de verdad, de forma sana. Los ojos de Clara se humedecieron. Es muy difícil, dijo. Lo sé. Más difícil que dejar de vigilarte. Lo sé. Permaneció en silencio un largo rato. Luego asintió. Lo intentaré. Por mi hermano, lo intentaré. Capítulo 7. La tormenta. El cambio ocurrió al cumplirse un año de su relación. A Clara le iba bien en el trabajo. Incluso la habían ascendido. Su terapeuta decía que había progresado de manera sorprendente. Aunque quedaba mucho camino por recorrer, había desarrollado herramientas básicas de autoconocimiento y regulación emocional. Había aprendido que, cuando Javier se quedaba hasta tarde en la oficina, no necesitaba comprobar su ubicación. Enviaba un mensaje, ¿a qué hora vuelves? Te echo de menos. Luego se ocupaba de sus cosas y esperaba la respuesta. Había aprendido que, cuando Javier hablaba con alguna compañera, no necesitaba piratear las cámaras. Luego le preguntaba, ¿con quién hablaste hoy? ¿Bien? Escuchaba su respuesta y se obligaba a no mostrar celos. Incluso había aprendido a mirarse en los espejos. Cada mañana se plantaba delante del suyo durante un minuto, se miraba a los ojos y se decía, soy Clara, soy real, estoy aquí. Javier empezaba a creer que, quizá, estaban encaminándose hacia la normalidad, hasta que llegó la llamada. Señor Javier, una voz masculina desconocida. Le habla el inspector Gómez, de la Policía Nacional. Necesitamos hacerle unas preguntas. Sobre Clara. La sangre de Javier se heló. Quedaron en una cafetería. El inspector, de unos 40 años, tenía la mirada afilada pero no hostil. Tranquilo, dijo el inspector Gómez. No es una detención, es una investigación. Clara está relacionada con un caso antiguo y queremos saber cómo se encuentra actualmente. ¿Qué caso? Estafa por Internet. Ocurrió hace 3 años. 5 víctimas, 80.000 euros. La responsable principal ya está en prisión, pero nos facilitó el nombre de Clara. En aquel momento usaba el alias de Conejita Blanca. Javier recordó lo que Clara le había dicho, tú deberías haber sido el séptimo. En aquel momento era menor de edad, continuó el inspector. Además, actuó bajo coacción. Iba a ser imputada, pero aportó pruebas clave contra la responsable principal y, además, hizo una pausa. Además, destapó los abusos de la directora del orfanato. Detención ilegal, maltrato infantil. Afectó a varias víctimas. Clara era una de ellas. Javier apretó la taza de café. ¿Y entonces? El caso es complejo.
necesitamos que Clara colabore en la investigación, pero desapareció hace 3 años. Hasta el mes pasado, cuando detectamos actividad en su cuenta bancaria, la localizamos en su domicilio. ¿Van a detenerla? No, necesitamos su testimonio. El inspector Gómez sacó una fotografía y la deslizó sobre la mesa. En la imagen aparecía un hombre alto y delgado, de pie frente al edificio donde trabajaba Javier, mirando hacia arriba. El problema es que el cómplice de la responsable principal, la persona que coaccionaba a Clara, salió de prisión el mes pasado. Llevamos semanas vigilándolo. Hemos descubierto que, señaló la fotografía, está buscando a Clara. Creemos que intentará localizarla a través de usted. Javier miró la fotografía con una opresión en el estómago. ¿Por qué no lo detienen? No tenemos pruebas. No ha hecho nada más que quedarse en la calle, mirando. El inspector Gómez guardó la foto. Señor Javier, necesitamos que colabore. Clara debe ponerse bajo custodia protectora hasta que detengamos a este individuo. ¿Custodia protectora? Sí, por su seguridad. Javier guardó silencio. Sabía cómo reaccionaría Clara. 3 años escondiéndose, 1 año esforzándose por ser normal, y ahora, de repente, la volverían a encerrar. Aunque fuera por protección, para ella sería una traición, un abandono, un regreso a aquel sótano. Tengo que hablarlo con ella, dijo. Por supuesto, pero no se descuide. Ese hombre podría estar vigilándolo. El inspector se levantó. Señor Javier, una última pregunta. Clara, ¿tiene antecedentes de violencia? ¿Cómo? En nuestra investigación descubrimos que, durante su estancia en el orfanato, tuvo comportamientos agresivos. También en la familia que la adoptó. El inspector lo miró fijamente a los ojos. ¿Lleva 1 año viviendo con usted? ¿Ha tenido algún incidente? No, respondió Javier. Nunca me ha hecho daño. Era verdad. Pero al decirlo, recordó las palabras de Clara, te mataré y luego me mataré. Recordó las esposas escondidas en el bolsillo del delantal. Recordó aquella expresión de ensueño cuando describió cómo lo encerraría en un sótano. Eso espero, dijo el inspector. Pero si observa algo anormal, contacte con nosotros de inmediato. No es una sugerencia, es una orden. Dejó una tarjeta de visita y se fue. Javier se quedó en la cafetería, mirando la tarjeta hasta que el café se enfrió. ¿Cómo se lo iba a decir a Clara? Capítulo 8. La verdad. Javier decidió contárselo todo. Aquella noche, sentados en el sofá, le repitió las palabras del inspector Gómez. La expresión de Clara pasó del asombro al miedo, y luego a una extraña calma. Él me está buscando, dijo. No era una pregunta. El inspector dice que te protegerán. No el inspector. Clara lo interrumpió. Él, Tomás, me ha encontrado. Su voz era tranquila, pero sus dedos temblaban. Javier le tomó las manos. Estaban heladas. ¿Quién es Tomás? El hijo de la directora del orfanato, dijo Clara. También, la persona que me enseñó el oficio. Me enseñó a conversar por internet, a ser dulce, a hacer que los hombres quisieran transferirme dinero. Él se quedaba el 70%, me daba el 30%. Si no obedecía, no terminó la frase. Javier la entendió. Lo del sótano, no fue la directora. También, pero sobre todo Tomás. La voz de Clara sonaba lejana. A él le gustaban los espejos. Decía que los espejos enseñan a la gente su verdadera naturaleza. Mi verdadera naturaleza era. Sonrió. Esa sonrisa puso a Javier los pelos de punta. Era su propiedad. Él me había creado, me poseía. Podía destruirme cuando quisiera. Javier la abrazó. Clara temblaba, pero su cuerpo estaba rígido, como resistiéndose a un recuerdo. Clara, dijo, vamos a la policía. Se lo contamos todo. Ellos nos protegerán. Nosotros. No hay, nosotros, punto. Dijo Clara. Javier se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? Clara se apartó y se acercó a la ventana. De espaldas, su silueta en la luz de la luna parecía frágil y solitaria. Tomás no me ha encontrado por casualidad, dijo. Este año he sido demasiado visible. Trabajo, movimientos bancarios, relaciones, creía que me ocultaba bien, pero en realidad estaba brillando, como una antorcha en la oscuridad. ¿Cómo no iba a verme? ¿Y eso qué significa? Él quiere venganza. Clara se giró. Sus ojos tenían algo que Javier no supo descifrar. Le traicioné, denuncié a su madre, le envié a prisión, no me va a perdonar, y tampoco va a perdonar. Hizo una pausa. A ti, a mí, eres su entrada, hermano, dijo ella. A través de ti puede encontrarme a mí, y puede destruirme. Javier se levantó. No tengo miedo, yo sí tengo miedo. La voz de Clara se quebró por fin. Miedo de que te haga daño, miedo de que te aleje de mí, miedo de que vuelva a convertirme en su cosa, de que, para protegerte, para que sigas vivo, tenga que volver con él, como un perro. Se agachó, se tapó la cabeza con las manos y empezó a gritar.
No era un grito de miedo. Era un grito de desesperación, de rabia, algo desgarrado que salía de lo más profundo. Javier corrió hacia ella y la abrazó. Ella forcejeó, le arañó los brazos, le mordió el hombro, pero él no la soltó. No va a pasar, repetía una y otra vez. No va a pasar, no dejaré que te lleve. No. Los gritos se convirtieron en llantos. Los llantos en susurros. Mátame, dijo ella entre sus brazos. Hermano, mátame. Así no podrá usarme. Así no podrá hacernos daño. Mátame y luego huye. Cállate. La voz de Javier sonó más severa de lo que él mismo esperaba. Clara, mírame. Ella levantó la cabeza. El rostro bañado en lágrimas, los ojos enrojecidos. No vamos a morir. No nos van a separar. Vamos a enfrentarnos a esto juntos. ¿Cómo? Javier respiró hondo. Voy a verle yo. Los ojos de Clara se abrieron como platos. ¿Qué? Tomás quiere encontrarte a ti, pero de momento solo puede contactar conmigo. Iré a verle. Hablaré con él. Ganaremos tiempo. Y mientras, colaboramos con la policía. No. Clara le agarró la ropa. Te matará. Él. No lo hará. Dijo Javier, aunque él mismo no estaba seguro. Lo que él quiere es tenerte a ti viva, sufriendo. Si me mata a mí, pierde la forma de controlarte. Me necesita vivo. Clara lo miró fijamente, como si viera a un desconocido. Hermano, dijo, ¿desde cuándo te has vuelto tan frío? Javier esbozó una sonrisa amarga. Aprendiendo de ti. Permanecieron un largo rato en silencio, mirándose. Luego Clara sonrió. Aquella sonrisa tenía locura, amor, algo definitivo. De acuerdo, dijo, pero con condiciones. ¿Cuáles? Yo estaré presente. No directamente, pero cerca, en un lugar donde pueda veros. Si intenta hacerte daño, entonces yo. Su mano se deslizó hacia el bolsillo. Javier sabía lo que guardaba allí. Las esposas que nunca había tirado. Pero las esposas solo eran un símbolo. Su verdadera arma era. Él nunca supo del todo lo que Clara guardaba. ¿Qué harás? Le mataré. Lo dijo como quien habla del tiempo. Como maté al perro de mis padres adoptivos. Me obligaban a dormir junto a la perrera, a competir con él por la comida. Luego el perro murió. Ellos creyeron que fue una enfermedad. En realidad fui yo. Hizo una pausa y miró a Javier. ¿Mi hermano tiene miedo? Javier debería tener miedo. Tenía miedo. Pero lo que sentía era más parecido a la compasión. No, dijo. Solo lamento no haberte conocido antes. Antes de que hicieras todo eso. Antes de que te convirtieras en. Aunque me hubieras conocido antes, no habría servido de nada, dijo Clara. Yo nací así. La directora decía que mi madre era una enferma mental y mi padre un violador. Lo llevo en los genes. Cállate. Javier la besó. El beso tenía rabia, desesperación, una ternura casi violenta. Cuando se separaron, los dos jadeaban. Pasado mañana, dijo Javier, iré a verle. Tú te escondes cerca, pero no hagas nada impulsiva. Vamos a salir de esta. Los dos. Clara lo miró. En sus ojos había luz. Hermano, dijo, si yo muero, no vas a morir. Si muero, insistió, prométeme que no sufrirás por mí demasiado tiempo. Busca a una chica normal. Ten hijos. Haz una vida normal. Olvídate de mí. Clara, prométemelo. Javier cerró los ojos. Te lo prometo. Fue la primera mentira entre ellos. Ambos lo sabían. Capítulo 9. El encuentro. Quedaron en una fábrica abandonada a las afueras. Javier condujo solo hasta allí. Las palmas de las manos le sudaban. En el retrovisor no veía a Clara, pero sabía que estaba detrás. Ella insistió en seguirle en moto. Un coche llama demasiado la atención, había dicho. La fábrica olía a óxido y a humedad. Tomás estaba sentado en un viejo sofá. Tendría unos 30 años, alto y delgado, vestía un traje que no le quedaba bien, como si intentara imitar a algún hombre de éxito. Señor Javier, se levantó y extendió la mano. He oído hablar mucho de usted. Clara siempre le mencionaba. Javier no estrechó su mano. ¿Qué quieres? Directo. Me gusta. Tomás retiró la mano y sonrió. Quiero a Clara, no a la Clara de ahora. A la conejita blanca de antes. Obediente, sumisa, que sabe quién es su dueño. No se irá contigo. Sí que lo hará. Tomás sacó su teléfono y reprodujo un video. Mira esto. En el video se veía un sótano. Espejos en todas las paredes. Una niña pequeña acurrucada en un rincón, abrazándose la cabeza. Una voz de mujer, la directora, decía, mírate en el espejo. Mírate bien, ¿qué eres? La niña respondió, soy basura. Soy basura que nadie quiere. ¿Y quién te ha convertido en basura? Mi madre. Ella no me quiso, por eso soy basura. ¿Alguien más? También la directora. Pero la directora es buena. La directora me da de comer. El video terminó. A Javier se le revolvió el estómago. 12 años, dijo Tomás. Tardamos 3 años en convertir a esa basura que nadie quiere en una conejita blanca útil.
Y luego usted, señor Javier, en 3 meses la ha convertido de nuevo en basura, ¿se siente muy orgulloso? La dejé libre, libre. Tomás soltó una carcajada. ¿Ella necesita libertad? Lo que ella necesita es pertenencia, control, saber quién la quiere, quién la odia, quién puede destruirla en cualquier momento. Si le das libertad, solo se perderá, sufrirá. Al final, se acercó y bajó la voz. Al final volverá a mí, porque solo así puede estar segura de que existe. Javier apretó los puños. Te equivocas. Ah, sí, ella me eligió a mí, no porque la controle, porque la acepto, toda ella, incluso la parte oscura. La expresión de Tomás cambió. La falsa cortesía se desvaneció y dejó al descubierto la maldad que ocultaba. Entonces veremos, dijo, a quién elige ella. Chasqueó los dedos. La puerta lateral de la fábrica se abrió. 2 hombres salieron arrastrando a alguien. Clara, su casco de moto estaba en el suelo. Tenía sangre en la frente, los ojos entreabiertos. Clara, Javier se abalanzó hacia ella, pero Tomás lo detuvo. Tranquilo, dijo Tomás. Ella te seguía a ti, mis hombres la seguían a ella. Muy sencillo, ¿verdad? Clara levantó la cabeza y vio a Javier. Abrió los ojos. Hermano, huye. No va a huir, dijo Tomás. Señor Javier, ahora tiene 2 opciones. Primera, usted se va, no vuelve a ver a Clara, y yo le prometo que ella seguirá viviendo, aunque no muy cómodamente. Segunda, se queda. Entonces estarán juntos, pero tendrán que trabajar para mí, como antes. Se acercó al oído de Javier y bajó la voz. Ya sabe que Clara es muy buena haciendo felices a los hombres. Puede mirar mientras ella trabaja, o trabajar usted también. Las 2 opciones me parecen bien. El puño de Javier se estrelló contra su cara. Tomás retrocedió tambaleándose. Se llevó la mano a la boca, vio la sangre y sonrió. Con agallas. Pero las agallas no alimentan a nadie. Hizo un gesto. Los 2 hombres soltaron a Clara y se abalanzaron sobre Javier. Los 2 minutos siguientes fueron un caos. Javier cayó al suelo. Recibió patadas en el estómago. Todo se volvió negro. Oyó los gritos de Clara, luego un sonido metálico, luego, ¿un disparo? No, no era un disparo. Era algo cortando el aire. Luego un golpe sordo, y un cuerpo que se desplomaba. Javier levantó la cabeza con dificultad. Clara estaba frente a Tomás. En la mano sostenía un cuchillo. ¿De dónde lo había sacado? La punta apoyada contra la garganta del hombre. Su expresión era una que Javier nunca había visto en ella. Vacía, sin ira, sin miedo, sin emoción alguna. Como una máquina perfecta ejecutando un programa preestablecido. Tú me enseñaste, dijo con una voz tan serena que daba miedo. Las debilidades se esconden en los lugares más visibles. Tú me enseñaste que, cuando se sigue a alguien, hay que mantener la distancia. Pero cuando se ataca, hay que acercarse hasta sentir su respiración. Tú me enseñaste. La punta del cuchillo penetró 1 milímetro en la piel. Una gota de sangre resbaló. Tú me enseñaste a no dudar. Clara, Tomás levantó las manos. Por fin un temblor en su voz. Piensa en mi madre. Si me matas, ella también morirá. Ella te hizo cosas malas, pero fue la única que... Clara inclinó la cabeza. La única que me pegaba, la única que me encerró en un sótano, la única que me dijo, naciste para ser basura. Apretó los dedos alrededor del mango. Esperé 3 años, dijo. 3 años, practicando cada día, imaginando este momento. No era por justicia, no era por venganza, era por... Volvió la cabeza y miró a Javier. Era por él, para que viera que no soy basura, que no soy la conejita blanca, que soy Clara, la persona a quien yo elijo, la vida que yo elijo, el amor que yo. La punta del cuchillo penetró otro milímetro. El amor que yo elijo. Javier no supo de dónde sacó las fuerzas. Se levantó de un impulso y se abalanzó sobre ella, abrazándole la cintura. Clara, no. Ella se quedó inmóvil. No aquí, dijo Javier, jadeando. No delante de él. No te conviertas en lo que él quiere que seas. No dejes que él te defina. La mano de Clara temblaba. La hoja del cuchillo vibraba, haciéndole más cortes superficiales en el cuello de Tomás. Merece morir, dijo ella. Destrozó a tanta gente. Merece morir. Lo sé. Javier apretó el abrazo. Pero no puedes hacerlo tú. No aquí, no ahora. Llamaremos a la policía, que se encargue la ley. La ley. Clara soltó una risa que sonó a locura. La ley le condenó a 3 años. Salió, me buscó, me amenazó. Entonces haremos que vuelva a entrar. Para siempre, dijo Javier. Tenemos pruebas. El inspector Gómez las tiene. Le encerraremos para siempre, pero no matándole. Clara, no te conviertas en él. Clara guardó un largo silencio. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico. Se giró y se arrojó a los brazos de Javier. Y lloró. No aquellos gritos desgarradores, sino un llanto normal, humano. Solo tristeza.
por aquella niña de 12 años, por los 3 años de encierro, por haberse convertido casi en un monstruo. Tomás intentó huir, pero los agentes de policía ya estaban allí. El inspector Gómez lo había estado escuchando todo. Había esperado el momento. Cuando los agentes esposaron a Clara, Javier quiso intervenir. Ella es la víctima, solo intentaba protegerme. Es el protocolo, dijo el inspector Gómez. Tenemos que investigar, pero no le pasará nada. Se lo prometo. Clara volvió la cabeza y miró a Javier. Sonrió. En aquella sonrisa había alivio, gratitud, algo que parecía una despedida. Espérame, dijo. Esta vez saldré por mi propia pierna. Tercera parte, promesa eterna. Capítulo 10. Renacer. Clara estuvo detenida 48 horas. La investigación se resolvió con rapidez, legítima defensa, además de colaboración con la justicia por haber ayudado a detener a Tomás y sus cómplices. Quedó en libertad sin cargos, pero tendría que someterse a terapia obligatoria durante 6 meses. Javier la visitaba todos los días. No en un hospital, sino en un centro de rehabilitación, con jardines, con sol, con pacientes que casi parecían normales. Aprendí una cosa, dijo ella, sentada en un banco. La rabia no es fuerza. Antes creía que solo la rabia podía mantenerme viva. Ahora sé, tomó la mano de Javier, que la ternura sí puede. Tu ternura hace que ya no necesite la rabia. Javier le acarició el cabello. Le había crecido de nuevo, y lo llevaba recogido en una coleta, negro, sin teñir. ¿Y Tomás? Cadena perpetua. La directora también. La voz de Clara era tranquila, como si hablara de algo que le pasó a otra persona. Había más víctimas, muchas más. Yo creía que era la única, pero, hizo una pausa, pero había muchas. Algunas murieron, otras se volvieron locas, otras aprendieron a fingir que eran normales, como yo. Tú no finges, dijo Javier, tú estás mejorando de verdad. ¿Tú crees? Levantó la cabeza para mirarlo. En sus ojos había incertidumbre. El médico dice que no voy a curarme. El TAP sí es para siempre. El trastorno límite también. Siempre seré inestable. Tendré recaídas, perderé el control, querré hacerte daño, encerrarte. Lo sé. Algún día te cansarás. Pensarás que no valgo la pena. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Javier lo pensó un momento. Porque vales la pena. Los ojos de Clara se humedecieron. Esa frase, dijo, la recordaré toda la vida. Si algún día te arrepientes, ¿qué harás? Te lo recordaré. Sonrió, de forma sana. Lo escribiré en mi diario. Se lo contaré a mi terapeuta. Hablaré contigo. Ya no te amenazaré, no te vigilaré, no. Respiró hondo. Aprenderé a quererte de forma normal. Capítulo 11. La boda. Un año después, se casaron. Una ceremonia pequeña, solo con los amigos más cercanos, los amigos de Javier y las personas que Clara había conocido durante su tratamiento. Ninguno de los dos tenía familia presente. Los padres de Javier siguieron la ceremonia por videollamada. Clara llevaba un vestido blanco. No se miró en ningún espejo, pero se vio reflejada en los ojos de Javier. ¿Estoy bien?, preguntó. Estás preciosa. De verdad, dijo Javier, pero no por el vestido, por ti. En tus ojos hay luz. No esa luz enfermiza de antes. Buscó la palabra, esperanza. Clara lloró, pero sonriendo. Era su nueva costumbre, las lágrimas ya no eran para el dolor, sino para la felicidad. Aquella noche, en la terraza de su nuevo piso, era de segunda mano, pequeño, con 2 habitaciones y una terraza desde la que se veían las estrellas. Hermano, dijo ella, recuperando el viejo apelativo, tengo un secreto. ¿Qué? Estoy embarazada. Javier se quedó paralizado. Clara observaba su expresión, nerviosa. Sé que habíamos dicho que no tendríamos hijos. Lo de mis genes, mi cabeza, pero el médico dice que puedo, que si sigo con la terapia, que si tú me apoyas, ¿puedes ser una buena madre? Puedo ser una madre que no haga daño a sus hijos, dijo. Si seré buena o no, no lo sé, pero lo intentaré, de forma sana, como acordamos. Javier la abrazó. Tengo miedo, dijo. Miedo de que nuestros hijos hereden tu dolor. Miedo de que recaigas. Miedo de no saber ser padre. Yo también tengo miedo, pero lo intentamos. Se besaron bajo las estrellas. Dentro de ella crecía una vida pequeña, desconocida. Quizá aquello sería un error, una catástrofe, el principio de otra tragedia. Pero en aquel beso, en aquel momento, solo había amor. Enfermo, obsesivo, pero real. Amor que se esforzaba, que elegía, que se quedaba. Epílogo, eternidad. 5 años después. Javier preparaba el desayuno en la cocina. Desde el salón le llegaban risas. Clara jugaba con su hija, una niña de 3 años con los mismos ojos que su madre, pero más brillantes, más normales. Mamá, ¿quién es esa persona en el espejo? Eres tú, tesoro.
¿Y por qué hace lo mismo que yo? Porque es tu reflejo, tu amiga. Puedes hablar con ella, contarle tus secretos. ¿Y me contestará? Claro que sí, dijo Clara. En tu interior, si sabes escuchar. Javier se apoyó en el marco de la puerta y las observó. Clara seguía teniendo pesadillas, pero con menos frecuencia. Seguía teniendo impulsos de control, pero había aprendido a expresarlos con palabras, no con actos. Seguía teniendo miedo de los espejos, pero había aprendido a mirarlos junto a su hija, a convertir el miedo en un juego. Su matrimonio no era perfecto. Tenían discusiones, distanciamientos, noches en que Javier salía a caminar solo al parque después de una crisis de Clara, pero siempre volvían, hablaban, hacían nuevos acuerdos. Papá, la niña corrió hacia él y le abrazó las piernas. Mamá ha dicho que hoy vamos al zoo. Al zoo. Javier la levantó en brazos y miró a Clara. Clara se acercó y apoyó la cabeza en su hombro con naturalidad. Llevaba el pelo corto otra vez, gris plata. Quería recordar a aquella Clara del principio, decía. Hermano, susurró, solo para él. Gracias por no huir aquella noche. Gracias a ti, dijo él, por no haberme encerrado de verdad. Ella sonrió. Aquella sonrisa tenía locura, ternura, algo eterno. Aún queda tiempo, dijo. Cuando seamos viejos y no puedas correr, entonces yo, ¿entonces qué? Entonces te haré costillas agridulces todos los días, dijo. Un poco más saladas de lo normal, para que nunca olvides mi sabor. Javier le besó la frente. Afuera brillaba el sol. La niña reía. En la sartén, los huevos chisporroteaban. Era una mañana normal, una vida normal, una felicidad normal. Para Clara, aquello era un milagro. Para Javier, una elección. Se habían elegido el uno al otro. Eligieron un futuro hecho de dolor y de curación. Eligieron bailar al borde del abismo sin caer. Esa era su historia. No un cuento de hadas. No una tragedia. Solo dos personas rotas que, con todas sus fuerzas, lograron armar un mundo entero que pudieran llamar suyo. Fin.